esto a mí me hizo que me cayera el 20, es decir, la importancia de tener un cuerpo fuerte con capacidad al cambio, ¿no? Claro. No nada más nuestra mente, nuestro cuerpo tiene que tener esa capacidad. Y entonces bio ahí es donde entra. ¿Qué pasa en esa parte? Asmática es un poquito diferente porque hay una vasoconstricción. De hecho, eso se dan vasodilatadores porque se queda trabada la respiración. Entonces tengo que tener un vasodilatador para soltar, liberar. Uh-huh. ¿Sí? Esa es otra condición. Un músculo contracturado es un desgaste físico. Claro. O sea, sí lo es. Una infección es un desgaste físico. Un proceso alérgico es un desgaste físico. Entonces, ¿qué hace Bioforce? No nada más que va a evitar esta barrera protectora, sino que nos va a dar la energía. Muy buenos días, familia Bio. Estamos aquí en tu espacio de Bioencuentro, ahora en formato podcast, con este tema tan interesante que ya lo vieron anunciado previamente en redes sociales. Jóvenes, ya vimos lo que es la parte 1 de Blinda tu sistema inmunológico. Así que el día de hoy tenemos la continuación de este tema súper importante. Ojo, se viene el último trimestre del año. Importantísimo el poder blindarte a ti y a tus seres queridos de la mejor forma y de la mano con Bio4. Así que el día de hoy tenemos esta continuación de Blinda tu sistema inmunológico de la mano con Bio4, parte 2. Ahora vamos a ver un poquito más la parte interna. Así que la invitación es que no te despegues de la pantalla, comparte este link, en vivo a todas las personas que conozcas, prospectos, o si conoces personas que recurrentemente o muy continuamente tienen problemas en la parte respiratoria o en la parte que son muy enfermizas. Bueno, mándales en vivo porque vamos a estar hablando de esta situación, ahora sí que más allá de la biofísica o con toda la biofísica que hay de fondo y siempre de la mano con Bio4. También recordarles que al final o durante el en vivo del día de hoy vamos a tener alguna pregunta que nos lo va a hacer nuestra invitadaza del día de hoy. Y si tú eres la primera persona en contestar, ojo jóvenes, correctamente, textualmente la pregunta en en vivo, serás el afortunado o afortunada ganador o ganadora el día de hoy por Biopropóleo. Así que jóvenes, a estar súper atentos. Obviamente hablar de la parte respiratoria es hablar de Biopropóleo, así que queden muy atentos a este pequeño gigante que siempre forma parte de nuestro botiquín de emergencia, nuestra bolsa Bio4. Y arrancamos el día de hoy y para mí es un placer y un honor presentarles a la persona que nos acompaña, ya de verdad para decirles toda su extensa trayectoria en Bio4, en investigaciones. Necesitaríamos un podcast completo. Entonces, ustedes ya la conocen, ella es parte de las personas que dirigen el Centro de Investigación Pure Life, siempre ha estado de la mano en las investigaciones y en los procesos de protocolo para los productos que tenemos aquí en Bio4 y pues máster en biofísica. Así que jóvenes, ayúdenme a recibir el día de hoy a la doctora Gabriela Rubalcaba. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esmeralda? ¿Qué tal a toda la familia Bio? Para que no me extrañen en esta trilogía que nos vamos a aventar de esta protección, cómo proteger mi cuerpo ante tanto cambio. Bien decías que viene, bueno, viene el último trimestre del año, la última época del año. Entonces yo les decía anteriormente que sea nuestro mejor cierre, claro. Pero para eso también hay que entender qué onda también con mi cuerpo, cómo lo puedo cuidar, cómo puedo entrar, porque muchas veces, chicos, nos esperamos a ya tener el problema para decir cómo le hago, cuando realmente hay muchas situaciones que son completamente prevenibles. Entonces, pues vamos poniéndole un énfasis especial a cómo yo puedo irme ya adelantando a cualquier contingencia de salud que yo pueda tener, ¿no? Exacto, doctora. Y mira, este año puede que sea bien interesante porque, bueno, como todos vimos, este año fue uno de los años más calientes, ¿no? Que las lluvias tardaron mucho en llegar. Entonces estamos viendo que incluso climáticamente sí estamos teniendo ciertos cambios o ciertos climas se vuelven un poquito más drásticos, ¿no? Entonces no es por alarmar a nadie, pero no sabemos qué tan frío vaya a ser esta temporada o qué temperaturas, a qué grados podemos llegar a experimentar. Y como tú bien lo dices, la parte de la prevención, Bio4 siempre nos va a ayudar a esta parte de prevenir
prevenir. Y aquí una pregunta, doctora, porque ahora sí que todos vivimos en el mismo mundo y hablábamos en el martes anterior que existen mitos, leyendas o ideas que el por qué nos enfermamos, ¿no? Y sobre todo de las vías respiratorias. Muchos son, no sé, por ejemplo, que si te bañas ya no puedes salir al exterior porque hace mucho frío, entonces estos cambios, ¿no? No andes descalzo por la casa porque eres propenso a, no te mojes, si está lloviendo, tápate, pero si llueve, báñate, ¿no? Para que evitar, no sé, ideas que se pueden llegar a tener, que sí en algún momento pueden ser factores que nos lleven a enfermarnos, pero aquí la pregunta es, ¿por qué no a todos y no siempre les pasa que con estos factores o con el cambio de clima, no todos se enferman? Exacto, bueno, aquí está, hay mucha programación de esto, ¿no? Es chistoso de que no te mojes en la lluvia, pero pues sí te puedes mojar cuando te bañas. Y luego métete a bañar. Y luego métete a bañar, vuélvete a mojar. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Aquí hay un factor común que tiene que ver con algo que se llama la temperatura. Okay. Esto es importante, pero no nada más es la temperatura externa, que dices, bueno, si te bañas con agua caliente y luego sales, si hay un choque, sí, pero no nada más es eso, esto va más profundo, la temperatura interna que cada uno de nosotros manejamos, eso es clave. Y la temperatura interna depende de condiciones incluso digestivas. Entonces, y hay procesos o de nuestros propios procesos internos congestivos, inflamatorios. Entonces, si te fijas, se convierte en algo más sistémico. Este bloque que es protección interna se va a dividir en dos, que ahorita vamos a ver la superior, vías aéreas, y después viene la tercera parte que es la inferior, donde vamos a profundizar en esa parte de esta temperatura interna, procesos de inflamación más profundos, procesos de congestión más profundos, que son los que están haciendo que nuestra temperatura interna choquen con esa temperatura externa. Hay que recordar que también en nuestro cuerpo pasa la sangre es un líquido y también transporta temperatura. Entonces, ahora que vamos a hablar de esta parte superior de vía aérea, es una parte bien interesante, por eso dividió, porque hay muchas cositas que podemos ahí sacar e ir desmenuzando de cómo proteger esta vía aérea, esta vía superior. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ojo, no quiere decir que no nos vamos a enfermar nunca, no quiere decir que no vamos a estar en contacto con virus, con bacterias, somos seres humanos. ¿Qué hace la nutracéutica? ¿Cuál es la visión de Bio4 en nuestra nutrición funcional? Que es mejorar condiciones y funciones del cuerpo, es hacer organismos más fuertes, más resistentes, porque si nos vamos a una parte biológica netamente, pues el cuerpo más fuerte es el que subsiste, el que prevalece, ¿no? Y los más débiles son los que pues no, se van quedando en el camino. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer tu cuerpo más fuerte. Exacto. ¿Sí? Donde tengas sistemas, donde protejas, pero tengas un abono extra a ese sistema de defensa y que tengas todas las condiciones óptimas para que tu cuerpo pueda responder ante cualquier condición y se pueda adaptar. Esto es importante, se pueda adaptar, porque nuestro cuerpo con estos cambios climáticos, ojo, había una reflexión muy bonita el otro día que estaba yo platicando aquí con uno de los chicos en Bio, que yo precisamente le decía, qué calor está haciendo, ya es temporada que debería de estar lloviendo, no está lloviendo. Digo, ha sido la temporada más caliente que yo he sentido. Y me dice, no, Gaby, es la temporada de aquí en adelante probablemente la más fría. No, ¿qué vas a experimentar? Yo, bueno, sí es cierto, no sabemos. Y dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. Entonces, esto a mí me hizo que me cayera el 20, es decir, la importancia de tener un cuerpo fuerte con capacidad al cambio, ¿no? Claro. No nada más nuestra mente, nuestro cuerpo tiene que tener esa capacidad. Y entonces Bio ahí es donde entra. ¿Y qué pasa en una vía aérea? Bueno, hay una temperatura interna, como te decía, Esme, que viene desde la parte de abajo. Hay un órgano que se llama, un músculo, que se llama el diafragma. Esta parte del diafragma es la división entre la parte inferior y la parte superior. Sin embargo, nuestros pulmones sí reciben el calor de nuestra cavidad inferior.
¿sí? Es una vía aérea, pero acuérdate que también pasa sangre. Entonces tiene que haber una temperatura interna que manejamos. Si hay una temperatura interna elevada, pues va a haber un choque entre esta temperatura, una parte congestiva, con la parte fría de afuera, ¿sí? Entonces va a haber una condición de congestión. De hecho, tenemos mucho en este tipo de temporadas frías o cambios de clima, procesos de rinitis. Uh-huh. Que eso se consideran pues más alergia y que te dicen, viene que si el polen, que si al frío, bueno, la gente que tiene alergia a todo, al polvo, al frío, al aire, al agua, a toda la humedad y empiezan con la rinitis y que parece que traen, bueno, un proceso ahí gripal fuerte. ¿Y qué pasa? Que hay una temperatura interna que se está mezclando y está congestionando esta vía respiratoria. Y queremos trabajar solamente la nariz cuando realmente hay que trabajarlo de una manera sistémica. Pero ¿por qué esta respuesta exacerbada de un sistema inmunológico en la parte superior? Fíjense, nosotros decíamos el podcast pasado que la piel era nuestro contacto con el medio externo. Pero tú también cuando respiras, inhalas, estás metiendo aire, estás metiendo bichos, estás metiendo virus, estás metiendo partículas que hay en el aire y que entran directo a través de tu fosa nasal, a tu vía aérea. Entonces la parte respiratoria, la parte pulmonar también recibe agentes externos. Aunque está adentro, recibe agentes externos. Entonces toda la parte de nuestro cuerpo que reciba un agente externo tiene que tener una barrera de protección muy fuerte. Porque tú respiras y pues a lo mejor tú no ves nada en el aire. Claro, pero todas las partículas que hay. Exacto, todas las partículas. Bueno, ahorita estamos hablando y estoy aventando partículas y Esmeralda las está respirando. Sáquenme de aquí, por favor. O alguien, no sé, estás tú en tu casa, estás en una reunión, ahora que vimos lo de este bicho, que sí, COVID y todos con el cubrebocas, que porque a 1 metro de distancia y que sí la sana distancia, con Susana. Y dices, ¿por qué? Porque realmente sí, pues vamos a estar en contacto porque en el ambiente hay. Exacto. Hay muchas cosas, ¿no? Que si el polen, que si no sé qué, que si el virus, que si. Entonces, entra a través de nuestra respiración a un medio interno y que entonces el cuerpo no se puede quedar así como, ya entró, pues entró. No, claro, obviamente hay una barrera protectora. Hay una defensa, ¿no? Hay una defensa. Y algo que dices, doctora, que es bien interesante, ahora me queda mucho más claro, que entonces sí importa la temperatura externa, o sea, sí es una variable, es un factor. Es un factor. Pero el ser humano sí tiene la capacidad, entiendo que, por ejemplo, en toda la República Mexicana hay lugares que son mucho más fríos y otros que son muchísimo más calientes. A lo mejor Colima, experimentar temperaturas de 2, 3 grados ya es de que nos estamos congelando, ¿no? Mérida también, pero hay diferentes estados donde esto es normal o donde estas son las temperaturas que se puede llegar. ¿Y por qué las personas que habitan en ciertos lados soportan o no tienen tanta reacción a las temperaturas bajas o temperaturas altas y en otras partes no? Por un sistema de adaptación. Entonces, más que ver cuál es el entorno, hay que ver también. Eso no depende de nosotros, no lo podemos cambiar, no podemos cambiar la temperatura externa. A lo mejor de viajar de un lado a otro, pues sí, te vas a zonas un poquito más cálidas o zonas un poquito más frías, pero realmente no lo puedes manipular. Lo que sí puedes controlar en los factores de cuál es el choque es tu parte interna. Claro, y la capacidad que tenga tu cuerpo de adaptación, porque si tu entorno cambia, tú tienes que cambiar. Exacto. Y eso es desde tu mente, o sea, desde tu cabeza. Si una situación no te salió como tú esperabas, tú tienes que tener una capacidad de adaptación físico, mental, emocional. Entonces, y energético también, con toda nuestra energía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad de adaptación y cómo nuestro cuerpo tiene una mejor capacidad de adaptación teniendo las condiciones más en equilibrio que se puedan. Exacto. Sí, entonces, por ejemplo, siempre cuando hablamos de esta vía aérea, de esta protección, a mí me encanta, hablabas de biopropóleo, ese pequeño gigante que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque de entrada es un alimento vivo.
Eso a mí me encanta, ¿no? Que está en una actividad bien interesante el Ganoderma lucidum. Y tiene este elemento, por ejemplo, hemos oído hablar mucho el propóleo, la biomiel, que tiene miel, Bioforce, que tiene jalea real, que tiene polen. Esto es bien interesante, porque siempre hemos relacionado estos productos con condiciones respiratorias. Y tú dices, ay, ¿pero por qué? ¿No? La mielecita, de hecho hasta decimos, tú piensas en biomiel y se te viene el té de biomiel. Claro, con limón incluso. Tú con rinitis, con la nariz bien roja, Ajá. los ojos llorosos de que no has dormido bien y tu tecito claro. Claro, ¿y qué es lo que hace? Por ejemplo, ya lo que es el propóleo, Ajá. lo que es la miel, lo que es la jalea real, que ahorita les voy a platicar de eso, a mí me encanta el polen. ¿Qué es lo que hacen? La miel y estos productos de la abeja tienen una característica, es que detienen o evitan el desarrollo de bacterias patógenas, de virus y bacterias patógenas. Entonces, entró, pues que no se desarrolle, ¿no? Como esa barrera protectora. De hecho, antes había heridas que ponían miel para evitar que se infectaran. Entonces, imagínate esa miel cuando tú la ingieres, ¿sí? Cuando tú la empiezas a tomar, entonces, ¿dónde entra? En una vía aérea. Entonces, ¿qué hace? Detiene ese desarrollo, que no se desarrolle esa bacteria, que no se active ese virus. Había incluso antes embalsamaciones, o sea, de formas de conservación de cuerpos o incluso seres que quedaron, pues sí, como tipo fosilizados gracias a la parte de miel. Gracias a la miel. Y fíjense que, por ejemplo, Bioforce, que tiene jalea real. No nada más, en esta parte de la jalea real en específico, hay una proteína que no tiene el resto de los otros elementos, que tiene que ver con la protección de tejido, con la longevidad. Por eso Bioforce es un suplementazo, A mí me encanta. De hecho, yo cuando estuve viviendo en España nada más tomaba Bioforce porque pues no había toda la gama de productos que hay ahorita. Y yo me mantuve, fíjate, ahorita que hacemos de los cambios de clima, en un clima completamente diferente a México, ¿sí? Donde las temperaturas, aunque no pareciera, son extremas, hace mucho frío y cuando hace calor hace muchísimo calor. Entonces, yo decía, llevo un año sin enfermarme, está genial, y eso que ha habido cambios y que estuve en contacto y que tuve estrés, porque obviamente en el doctorado tienes estrés, y es lo que yo les digo, hacer tu cuerpo más fuerte. Y yo sobrevivía con Bioforce, sobrevivía a Bioforce, nada más llevaba Bioforce, Biogru y Bioen. Es todo. Entonces, Bioforce tiene esta combinación de elementos. Uno de esos elementos, que es esta jalea real, para que se den una idea, una abeja obrera vive meses, 3, 4 meses en promedio. Una abeja reina vive años. Entonces, ¿cómo cambia la expectativa de vida? Porque por el elemento, ahí viene esa nutrición funcional hasta en los animalitos. O sea, vemos que los mismos animalitos hacen esa diferenciación de un alimento funcional o no. ¿Y a quién cuidan? Pues cuidan a la reina, ¿no? Claro. Cuidan a su reina. Entonces, por eso es la famosa jalea real, que es el alimento exclusivo de la abeja reina. Entonces, con nosotros, ¿qué pasa? Que va a dar esa protección, porque es en esa inmunidad, y no nada más es que el sistema inmunológico ataque, es también ayudarle al sistema inmunológico a que no se desarrollen este tipo de microorganismos patógenos dentro de nosotros. Entonces, el propóleo me encanta porque aparte es sublingual. Y aparte que ese propóleo viene mezclado con Ganoderma, que es un vasodilatador, que es un gran protector celular, que aumenta el proceso de oxigenación. ¿Por qué es importante el proceso de oxigenación? ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar de los procesos congestivos? Entonces, si hay un proceso congestivo a nivel respiratorio, pones propóleo, está el propóleo como tal, que ayuda a esta parte de inactivación de algún microorganismo, pero también el Ganoderma va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y evitar procesos congestivos ya a nivel respiratorio. Y eso es buenísimo, porque ¿qué pasa en la respiración? Aquí viene estamos en una parte intermedia entre el medio externo y el medio interno. Y si aquí se empieza a congestionar, empieza a subir, se empieza a inflamar, se empieza a congestionar más el medio externo, vienen complicaciones respiratorias importantes que la verdad
muchas veces llegan a tener, o algunas veces llegan a tener, pues desenlaces fatales, ¿no? Claro. Entonces, o complicaciones que no queremos vernos en esa situación, ni quieres ver a nadie de los tuyos en esa situación. Exacto, doctora, porque al ser networkers profesionales y estar en una empresa que se dedica a la salud, ¿cómo puede, o sea, nuestra responsabilidad como networkers es tener esta suplementación para poder mantenernos en óptimas condiciones? Ahora sí que nadie está exento de enfermarse, ¿no? Claro. Pero hay personas, y ahorita vamos a hablar de estas situaciones que son súper recurrentes, sus recaídas, Exacto. que cualquier cosita y se toman. Y la Exacto. verdad, no desprestigio o no aminoro su enfermedad. Sí la están viviendo y sí les está pegando muy fuerte y sí se sienten verdaderamente mal. Aquí el punto es la prevención. ¿Cómo previenes que esto pase? Y la verdad es que si nosotros estamos acostumbrados, jóvenes, nos encanta esto. Salimos a la calle, nuestro trabajo es estar en contacto con muchas personas, visitar nuevos lugares, estar en contacto con la naturaleza. O sea, nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos, dependemos que nuestro organismo esté fuerte y Claro. que lo soporte para que sobre todo podamos disfrutar de ser unos networkers profesionales y además llegar a una reunión y poder dar una capacitación, la que tú quieras. No puedes estar con el pañuelo aquí a la, déjenles hablo de salud. Entonces, para las personas de Bio4, hasta para ser de la parte de negocios, para que realmente sea redituable, ser producto de tu producto, tómatelo y vas a ver, como dijo la doctora Gaby, todo un año que no me enfermo. Imagínate poder llevar un ritmo de trabajo constante sin sentirte mal porque traes esta suplementación. Y ahora, esto es para los que ya llevamos un proceso y que ya estamos con la suplementación constante, pero ¿qué pasa, doctora, con las personas que son muy volubles? A lo mejor, por ejemplo, yo veo personas que en cuanto hace un cambio de clima, incluso ellos ya saben que se van a enfermar, ¿no? Desde la parte de la programación, bueno, ya saben que se van a enfermar. O personas que tienen alergias para todo, y que lo han vivido desde chiquitos, o incluso, por ejemplo, un proceso de asma, que son los procesos que se me ocurre que son personas que están pasando por situaciones más álgidas y son las primeras que se tienen que blindar. Claro, hay personas muy vulnerables a este tipo de cambios. Procesos de asma. Ajá. Está bien, es muy interesante tu pregunta, porque a pesar de que es una condición que se manifiesta en una vía aérea, Ajá. el origen es más abdominal. Ok. Por eso les decía que esto lo vamos a tener que dividir y lo vamos a tener que ver en la parte superior y en la parte inferior. Ese es un proceso más abdominal, más de temperatura abdominal, de temperatura baja. Y tú puedes decir, ¿y qué tiene que ver ahí con la parte pulmonar? Porque a esta parte pulmonar, en ese alveolo, también hay sustratos a oxidar y cambian las condiciones de los sustratos a oxidar porque cambia la temperatura, cambia el proceso circulatorio, cambia la temperatura incluso con la que llega la sangre. Y cuando estamos hablando de esta parte respiratoria es muy importante la temperatura en la cual tengas tu órgano interno, esta parte pulmonar, claro que sí cambia, porque es la que recibe el choque con la temperatura externa, ¿sí? Y los fluidos también se mueven por temperatura. Entonces, esto puede generar un cambio térmico, un cambio en el pH a nivel alveolar y cambia el sustrato a oxidar. Pero eso ya lo vamos a ver en la otra parte, que veamos por qué cambia, de dónde viene, pero ¿qué pasa en esa parte asmática? Es un poquito diferente porque hay una vasoconstricción. De hecho, eso se dan vasodilatadores porque se queda trabada la respiración. Entonces, tengo que tener un vasodilatador para soltar, liberar. ¿Sí? Esa es otra condición. Sin embargo, biopropóleo, cuando tiene esta parte de ganoderma lúcido que ayuda a esa vasodilatación, aminora el proceso congestivo, ¿sí? Entonces, el evitar los procesos congestivos, el mejorar la parte de la microcirculación, claro que va a mejorar una respuesta de tejidos, ¿sí? En su contracción y en su relajación. Entonces, por eso a mí biopropóleo me gusta muchísimo, porque es un salvavidas. De hecho, biopropóleo yo lo identifico que tiene que estar en el botiquín. No, oye, se te está trabando, échalo también, o sea, utilízalo.
esta parte, cuando se empieza a congestionar, porque también incluso hay producción de líquido de moco en ese pulmón, y luego cuando estamos muy congestionados o cuando hubo una condición viral, y también tiene que haber un flujo de ese moco porque se queda y se hacen caldos de cultivo. Ese moco en temperatura, calientito, y luego entra bacterias y con nutrientes ahí se hacen caldos de cultivo que se le llaman. ¿Qué es esto? Pues pues imagínate la bacteria ahí con comida, con calorcito, con agua, pues tiene el medio ideal para desarrollarse, porque a veces empieza a haber condiciones que no son infecciosas y después pasan a ser ya con una actividad bacteriana, ¿no? ¿Por qué? Porque las mismas condiciones inducen a la activación. Por eso es tan importante esta combinación Biomiel, Bioforce, Biopropóleo. ¿Qué hace Biomiel? Biomiel también ayuda a desinflamar, pero es un expectorante y ayuda a liberar flema, ¿sí? Por lo que tiene. Y luego me encanta, si ustedes ven, es la fórmula antigua de una forma ancestral del trabajo de las vías respiratorias, donde tiene ajo, donde hay cebolla, donde hay también cierta condición herbal que nos va a ayudar ¿a qué? A tener ese flujo, esa parte de expectoración, esa parte expectorante que necesitamos para evitar que se nos vaya haciendo por ahí un caldito de cultivo, ¿no? Exacto. Y tiene miel tal cual, que es esta parte que tú comentabas, Esme, de cómo se puede mantener un cuerpo vivo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante hacer la combinación, porque a veces escuchamos algo y dices, buenísima la vitamina E, buenísima la vitamina A, buenísimo todo, sí, pero la combinación es lo que puede hacer que se potencialice. Ahora sí, como regla está de moda, ¿no? Menos es más. Claro. También en la parte de la suplementación, una buena combinación, menos es más, ¿no? Combinas y pasa esto, suplementos que tienen esta capacidad funcional bien interesante y de adaptativa. Son verdaderos adaptógenos. Claro. ¿Qué es un adaptógeno? Que el Ganoderma está reconocido como el más grande adaptógeno. Es una sustancia que natural, en este sentido, es completamente natural, que ayuda a tu cuerpo a adaptarse o a superar situaciones de estrés. Y la gente piensa que es el estrés de que se siente estresado. No. Ya habíamos comentado en algún podcast los diferentes niveles de estrés. Cuando tu cuerpo entra en desequilibrio, cuando tu cuerpo es atacado por un microorganismo patógeno, está en una situación de estrés. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Precisamente el adaptógeno es que el cuerpo se adapte. Por eso viene esta nueva tendencia a nivel de la suplementación funcional, donde Bio4 ha sido pionero, donde Bio4 tiene más de 10 años trabajando en la investigación, en la producción de estos hongos medicinales con esta parte de los adaptógenos. ¿Por qué? Porque hay que hacer que el cuerpo se adapte. Exacto. Al cambio, o sea, se adapte al estrés, porque en el cuerpo cada cambio es un estrés. Claro. Entonces, esto que estamos diciendo y esta combinación que tiene Ganoderma, que incluso Biopropóleo ya lo tiene como tal, es un gran adaptógeno al estrés. ¿Qué es esto? A condiciones externas o internas que puedan provocar un estado de desequilibrio, ¿no? Y ese estado de desequilibrio en el cuerpo, fíjense si nos vamos a la definición de la OMS, que es la enfermedad es un estado de desequilibrio, que es la salud un estado de equilibrio. Entonces, todo lo que pueda generar un estado de desequilibrio es una condición de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con esta suplementación, regresar a un estado de equilibrio. ¿Y qué vamos a hacer? Mantener ese estado de equilibrio. Porque me hablabas de la prevención. ¿Cuál es la mejor prevención? Mantener el equilibrio. O sea, ¿por qué? Porque no vas a evitar el cambio de clima, no vas a evitar el virus, no vas a evitar estar en contacto con la bacteria, donde menos te imaginas, hasta existe la contaminación cruzada, y quien trabaja con los manuales de esto se vuelven locos, dicen, no, es que está muy complicado. Entonces, pero sí que vamos a evitar, o que vamos a mejorar, o cómo vamos a fortalecer a nuestro cuerpo para que él tenga la capacidad de adaptarse ante cualquier contingencia que pueda llegar. Exacto, doctora, y hay que hacerlo de la forma más fácil. Como bien dices, menos es más. Yo creo que Biopropóleo, también una de sus fortalezas es que
o una de sus grandes fortalezas es que es muy rico, o sea, su sabor Sí. es realmente muy rico, es muy práctico, lo puedes llevar a todos lados y en cualquier situación de emergencia lo puedes utilizar. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, me van a decir de que, oye, Biopropóleo, Bioforce, Biomiel, lo pueden tomar también niños, familiares, adultos mayores. La verdad es que sí. Y tener estas herramientas, por ejemplo, Biomiel también es una herramienta que incluso hay gente que lo utiliza como endulcorantes y me vas a decir, oye, pero tiene ajo y cebolla. ¿A qué vas a ver este endulcorante? Pero no sabe casi. Pero no sabe, exacto, para quitar esta idea. Y si tú le pones a un té, le pones Biomiel, es una forma de endulcorarlo de forma natural, en vez de ponerle algún agente externo, con las ideas que cada quien tenga de los endulcorantes. Pero yo creo que si ya le vas a poner algo dulce, ponle algo que también sea funcional. Claro. Y ni cuenta te vas a estar dando que en el día a día vas a estar reforzando tu sistema inmunológico y ni siquiera lo vas a tomar como, bueno, es momento de tomarme todo. No, en tu día a día, hazlo divertido para ti, hazlo rico para ti, hazlo rico para tu familia, para tus hijos, y de esta forma vas a lograr ahora sí realmente el crear un hábito, ¿no? Y tener un apego a la suplementación, porque la suplementación cuando la vemos rígidamente, como si fuera un medicamento, que si fuera, tendemos a dejarlo. Si lo haces parte de tu día a día, como comemos, como a veces nos dan, que el cuerpo nos va pidiendo un poquito más de azúcares, un poquito más de carbohidratos, un poquito más, también escúchalo en el sentido de cómo le puedes abonar en el día a día para que esta función del blindaje sea diaria. Obviamente en esta etapa es cuando más tenemos que reforzar porque es cuando tenemos estos cambios, pero el reforzamiento viene diario. Ahora sí que, ¿en qué épocas del año te enfermas? Pues sí, a lo mejor seremos más recurrentes cambios en esta. Cambios de clima. Pero la verdad es que en todo el año no estamos exentos claro. a experimentar. Por ejemplo, si vienes de un proceso, los estudiantes, de mucho estrés, exámenes, calificaciones finales, todo esto, pues no te enfermas en ese proceso, pero a lo mejor en cuanto sales de vacaciones, ¡pum!, viene el bajón. Claro, y primavera que porque es primavera y el polen, que en el otoño que porque el viento y el polvo, y en invierno pues por el porque el frío. las Entonces, realmente es lo que les digo, no es el clima, es si tú te enfermas cada cambio de clima, entonces tu cuerpo está teniendo una baja capacidad de adaptación. Y no hay que cambiar el clima, hay que cambiar las condiciones de adaptación de tu cuerpo. Exacto. Sí, eso es súper importante. Y ahorita que decías, yo más bien lo llamo la parte de esta suplementación, ¿yo cómo lo veo? Lo veo como una alimentación inteligente. Exacto. Tener decisiones inteligentes al momento de alimentarte. ¿Por qué? Porque Biomiel, pues es miel. O sea, es miel con otros elementos igualmente naturales, que como dices, es una decisión inteligente echarle la cucharadita de Biomiel al té. No, es una alimentación inteligente. Los hot cakes. Ajá, o ahorita que viene la tendencia de la alimentación consciente, pues es una alimentación consciente. Yo conscientemente voy a tomar la mejor decisión en mi alimentación, ¿no? Biopropóleo es un alimento. El propóleo es un alimento, ¿no? El Ganoderma pues también es un alimento que ya por sus propiedades sabemos que son súper funcionales. Entonces, pero es una decisión inteligente, exacto, ¿no? Entonces, en lugar de aventarte, por ejemplo, ahí como yo puedo ver la decisión inteligente. En lugar de echarte el chicle de menta, ajá, ¿sabes? Sí, totalmente. Que para que te cambie el sabor, ponte biopropóleo, es una decisión inteligente. Y huele muy rico. Huele rico, y te va a ayudar también a otro tipo de procesos y el chicle no. Entonces, toma una decisión inteligente al momento de que lo estés consumiendo, ¿no? Bioforce, decisión inteligente. Por ejemplo, Bioforce tú puedes decir, pues para el sistema inmunológico no nada más es eso. Tiene otros elementos, Bioforce, que va a ayudar a tener energía. Y esto es importante, el tema de la energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita una energía para defenderte, no nada más para trabajar, para defenderte. ¿Tú te has puesto a pensar en un proceso infeccioso la cantidad de energía que gasta el cuerpo para defenderte? Para recuperarte. Por eso antes decían, no sé, cuando les daba gripa, ay, pero se la pasan dormidos. ¿Por qué? Claro. Porque están ahorrando energía para defenderse.
¿no? Vas a crecer y dicen los niños duermen mucho, los adolescentes mucho. ¿Por qué? Porque el cuerpo está recurriendo a esa energía para crecer. Entonces hay que entender algo, cuando el cuerpo está en desequilibrio, necesita mucho más energía para equilibrar. Hasta como indicador, ¿no? Es un indicador. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi mano así, apretada o mis músculos tensos, yo estoy gastando mucho más energía. Y es real, ¿eh? Estoy gastando más calcio, estoy gastando más flujo eléctrico nervioso, estoy gastando mucho recurso para mantenerme estresado. Chicos, ¿de verdad nos sale más caro estar tensos? Energéticamente. Energéticamente y financieramente. Entonces, de verdad gastamos mucha energía. A veces no nos ponemos a pensar. Pensamos que el gasto energético de nuestro cuerpo es qué tanto camino, qué tanto subo, qué tanto bajo, y ya empezamos a analizar qué tanto pienso, qué tanto desgaste mental tengo. Pero desgaste, un músculo contracturado es un desgaste físico. Claro. O sea, sí lo es. Una infección es un desgaste físico. Un proceso alérgico es un desgaste físico. Entonces, ¿qué hace Bioforce? No nada más que va a evitar esta barrera protectora, sino que nos va a dar la energía. Bioforce puede estar cuando nosotros necesitamos energía mental, energía física. Ahí está Bioforce, porque cuando baja tu energía, también bajan las defensas. O sea, ¿se han fijado esta relación que hay? Entonces, por eso es que decimos, estamos estresados. Soltamos el estrés y nos llega la enfermedad. Yo les decía, yo tuve un año que no me enfermé y se estaba estresando, no porque haya soltado el estrés y luego me fuera a enfermar, sino me mantuve muy bien. ¿Por qué? Porque siempre lo mantuve. No me lo tomé cuando me daba gripa. No me lo tomé cuando me sentía mal. Me lo tomaba siempre, sintiéndome bien, perfecto. ¿Por qué? Porque cuando venían los momentos que mi cuerpo se tenía que adaptar al cambio, tenía la energía para poderse adaptar a ese cambio. Entonces, Bioforce, más allá de también darme energía, de darme la parte inmunológica, me va a ayudar a tener energía. Y no es que vaya a sobreestimular a los linfocitos y a los macrófagos. Sí, no es ese es otro mecanismo. Pero ¿qué hace Bioforce? Ayuda a evitar que evolucione ese proceso infeccioso. Sí hay elementos que van a ayudar a esta respuesta inmune, pero también, sobre todo, que nos va a dar también esa energía, claro, que requiere el cuerpo. Entonces, así es como Bioforce. Hay otros elementos que sí tiene Bioforce que trabajan directo con sistema inmune, pero ojo, siempre que hablamos de trabajo sobre el sistema inmune, en esta parte de alimentos, porque son alimentos funcionales, suplementación o nutracéuticos, no es que vaya a exacerbar una respuesta inmunológica. Siempre como trabajan se trabajan estos alimentos a través de la inmunomodulación. Que ese sistema no esté ni muy arriba para que no te esté generando alergias y de todo responda, pero que tampoco esté muy abajo para que no te defienda. Entonces hay una respuesta de una modulación. Exacto. Los adaptógenos ayudan a esa respuesta de modulación. Exacto. ¿Sí? La vez pasada hablábamos de la DUSH, que hablamos de la inmunomodulación. Entonces, ¿cómo funciona en realidad a través de una inmunomodulación? ¿Sí? Y ahorita lo estamos viendo ahora con algo más interno. Y es que esta perspectiva, doctora, es bien interesante porque nada es bueno y nada es malo, simplemente hay que mantener un equilibrio, ¿no? Todo lo que te rodea, incluso la misma agua, si tú tienes un exceso de consumo de líquido, de agua, puedes llegar a experimentar situaciones que no son agradables. Y deshidratación. Y deshidratación. Sí, curiosamente, sí. Órale, tema para otro podcast, muchachos. No, esto es súper interesante, pero a lo que voy, la biofísica y los nutracéuticos que manejamos en conjunción con Bio4 nos ayudan al equilibrio. Si pudiéramos definir, es que tu cuerpo esté equilibrado y que esté en óptimas condiciones, porque no podemos salirnos de este mundo, todavía no hay viajes a otros lados. Entonces, si estamos en este mundo, nos tenemos que adaptar y tener las herramientas. Entonces, jóvenes, esta invitación es la parte de adquieren
la responsabilidad de la prevención y sé una persona que realmente sea consciente de lo que está ingiriendo. O sea, no solamente por nutrir o no solamente por alimentarse, sino para darle los medios adecuados para que tu cuerpo sea fuerte. Porque, jóvenes, en el medio exterior cambia todo el tiempo, pero hay personas que las infecciones o los problemas virales les pegan más fuerte y hay personas que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú tienes un cuerpo con esta facilidad de adaptación y con un sistema equilibrado y fortalecido. Entonces, ¿cómo lo logras? La suplementación funcional, suplementación inteligente es la mejor herramienta que podrás tener para prevenir y no lamentar. Y jóvenes, en estos momentitos, bueno, ya estamos a punto de terminar el podcast del día de hoy, que está súper interesante, que yo creo que fue de mucha conciencia, fue del visualizar y la doctora Gaby estaba hablando y decía, sí es cierto, sí me ha pasado, sí me ha pasado esta situación, sí, cuando me por eso pasa, sí. Entonces, creo que este podcast ha sido de mucha conciencia y el tomar riendas en el asunto. Protege a los que más quieres y protégete a ti de la mejor forma con las decisiones más conscientes. Y si además Bio4 te va a pagar por proteger y blindar tu sistema inmunológico, muchachos, tómalo. Toma esta decisión de realmente sentirte bien por dentro, por fuera, en la parte económica, en todos los sentidos. Ojo, jóvenes, lo prometido es deuda. No crean que nos hemos olvidado que vamos a dar una pregunta. A continuación vamos a hacer una pregunta y la primera persona que logre contestar correctamente esta pregunta en Facebook se estará llevando el día de hoy Biopropóleo, que ya les hablamos de cómo podemos utilizar, que es un producto que no puede faltar en tu botiquín y de verdad te va a sacar de un sinfín de emergencias. Es más, coméntenos aquí y por favor háganlo, no solamente mándenos saludos, que los agradecemos muchísimos y se los mandamos de regreso todos y cada uno de los saludos, pero la parte del testimonio es bien importante. Si a ti te ha sacado de una situación complicada Biopropóleo, coméntala como parte de tu testimonio y vas a ver que si todos nos unimos y ponemos en qué situaciones Biopropóleo realmente ha sido determinante para lo que va a pasar, vamos a tener más conocimiento, usos y beneficios de nuestro producto, cómo utilizarlo y más ideas. Así que hay que unirnos todos a la misma causa de información. Distribuidores Bio4, familia Bio4, créenos, ustedes son los expertos en estos productos. Y jóvenes, lo prometido es deuda. Entonces, doctora, ¿está lista y preparada para la pregunta? Vimos muchos temas hoy, claro, muchos sí, temas. Hay mucho de dónde, hay mucha tela para cortar. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál de los suplementos que mencioné es el que contiene la jalea real? Ok. Muy interesante la pregunta. A ver, al primero que conteste la... No se vale ver las fichas técnicas. Sí, sin ver la ficha técnica. La parte posterior de los productos. Tiene que ser luego, en cuanto... Ahorita en este momento lo tienes que ver. Si pusiste atención, en este momento ya la puedes escribir. Ya la tienes. Muy bien, jóvenes. Pues esto fue el segundo bloque de Blinda tu Sistema Inmunológico con Bio4. Súper interesante. Y todavía nos falta ahondar un poquito más en lo profundo. Se viene información todavía más intensa, se viene información más de adentrarse, qué hay detrás en proteger este sistema tan importante para el equilibrio de nuestro cuerpo. Agradecemos la presencia de la doctora Gabriela Rubalcaba. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. ¿Y alguna idea con la que puedas englobar o algún resumen o algo que le quieras dejar a la familia Bio con este tema tan importante que vimos hoy? Pues familia Bio, lo mejor que les puedo decir de lo que vimos el día de hoy es que tomen las decisiones correctas al momento de que ustedes se van a alimentar, se van a suplementar, ¿no? Yo creo que la misma acción con una buena decisión, con un grado de conciencia, te va a llevar a resultados, bueno, exponenciales. O sea, entonces no es lo mismo la cucharadita de miel o la cucharadita de azúcar que la cucharadita de biomiel, ¿no? Exacto. Entonces cambia mucho. Toma las decisiones correctas y no nada más para tu alimentación, para tu vida. Toma decisiones con conciencia, porque con lo mismo que estás haciendo puedes obtener 3, 4, 5 veces más. Exacto. Y yo les diría, invierte en ti. Exacto. Invierte en tu salud,
invierte en tus finanzas, invierte en ti como persona y que todo lo que hagas siempre tenga una retribución para ti de la mejor forma, porque a esta vida venimos a disfrutar, no venimos a pasárnosla con el moco colgando, no venimos con la renita, enfermos, venimos a disfrutar y estar en óptimas condiciones, y cuando tú estás en óptimas condiciones se nota y disfrutas la vida. Entonces, si tomas esa decisión, adelante, Bio4 te acompaña. Agradecemos la presencia de todas y cada una de la familia Bio4, les mandamos un saludo y un beso muy grande a toda la familia Bio4 que nos acompañó en este en vivo. Se va a quedar en YouTube, se va a quedar en Facebook, así que si por algo quieres después recapitular la información, no te preocupes, la vas a tener aquí mismo para que la puedas ver, para que la puedas compartir. Este tema estuvo súper interesante, súper importante tomar esta decisión desde el día de hoy y en adelante. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, y familia Bio, nosotros no nos podemos despedir y jamás nos vamos a despedir sin antes decir que si no es Bio4, no es biofísica. Nos vemos.